El alma de Jesús, del Hijo de Dios, estaba triste, amados hermanos. El alma es lo más profundo de nuestro ser. ¿A qué gran tristeza estaba angustiado y triste? Que él se entristeció, siendo que él era fortalecido con la palabra del Padre, con la comunión que tenía el Padre. Pero debió de haber sentido una tristeza, una agonía, un sufrimiento, porque él ya sabía lo que venía, que era hacer la voluntad de su Padre. Y yo les quiero preguntar, amados hermanos, ¿usted alguna vez ha sentido un dolor en su alma? ¿Ha llegado a sentir esa angustia? ¿Se ha llegado a entristecer por alguna situación, por un problema que haya tenido o que esté viviendo? Yo creo que todos nosotros hemos sentido alguna vez tristeza en nuestra alma, ¿verdad? Y yo creo que nos hemos condolido por alguna circunstancia. Al menos yo sí. Pero también quiero hacerles una pregunta. ¿Nosotros cómo reaccionamos ante aquella circunstancia, situación que no podemos controlar? ¿Cómo reaccionamos? Porque Jesús se angustió en gran manera, pero su actuar, su reacción fue retirarse a orar. Y cuando le dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús no dudaba de quién era su Padre. Él está reconociendo y diciéndole a Dios: Padre, todas las cosas son posibles. Pero también le está diciendo: aparta de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. La copa representa, amados hermanos, la ira de Dios, ¿sí? Jesús iba a cargar por un momento la ira de Dios, que era el pecado de toda la humanidad. Porque a veces nosotros vemos nuestro pecado y se nos hace grande, ¿verdad? Pero imagine usted el pecado suyo, el de usted, el de toda la humanidad sobre Jesús. Esa era la copa que Jesús iba a cargar. Por un momento, el que no conoció pecado, Jesús, el Hijo de Dios, el santo y perfecto, iba a cargar sobre él toda el pecado de la humanidad. ¿Se da cuenta, amado hermano, cómo Jesús era lo que sentía esa tristeza? Pero Jesús decía: prepararse y buscad consuelo en Dios Padre. Jesús se preparó en buscar consuelo en Dios su Padre. ¿Y cómo se preparó Jesús? Orando, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús oró, pero postrado, y le suplicó. ¿Y cómo es la forma correcta que debemos de orar, amados hermanos? Postrados ante Dios. A veces nosotros, cada quien tiene una forma de orar y es válida, pero la palabra y el ejemplo bíblico de Jesús en el Getsemaní es que él se postró de rodillas a orar, ¿verdad? Esa fue su reacción, y reconoció que su Padre, para él no era nada imposible. Al sentirse profundamente angustiado y triste por lo que le esperaba, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice así: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El apóstol Pablo nos dice: Jesús no pecó, tomó sobre sí la carga de los pecadores de la humanidad. Y Jesús fue tratado como pecado,
para que todos nosotros pudiéramos recibir ¿qué? La justicia de Dios, para que todos fuéramos justos. ¿Se da cuenta, amado hermano, cómo la voluntad del Padre era que Jesús cargara tuviera esa copa, que cargara ese pecado? Pero la voluntad del Padre era más allá. ¿Por qué? Porque íbamos a tener salvación, porque íbamos a ser justificados mediante el sacrificio de Jesús. Y usted se puede imaginar un momento cómo el Hijo de Dios se sintió. Yo, cuando estaba haciendo esto, yo sentí una profunda tristeza y una profunda angustia. ¿Por qué? Porque a veces, amados hermanos, nosotros con tantito, y no digo que no se valga, se vale porque somos personas humanos, con tantito nos apartamos, nos alejamos, decimos ya Dios no nos escucha, con un pequeño problemita, con una pequeña circunstancia. Y Dios, a veces nosotros queremos que la voluntad se haga a nuestra forma, a lo que nuestra vista humana quiera, a lo que nosotros querramos. Pero Jesús dice: hágase tu voluntad, Padre. Él sintió esa angustia y en medio de ese dolor, Él reconocía que su Padre, para Él nada era imposible, pero también Él era obediente, porque sabía que mediante la obediencia y hacer la voluntad del Padre, no la de Él, esto trascendería más allá. ¿Para qué? Por ti, por mí y por toda la humanidad, para que hoy nosotros fuéramos salvos y estuviéramos aquí con esa libertad, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Jesús sí se sintió angustiado, su alma abatida, pero Él reconoce primero que el Padre es el Todopoderoso y que también debe de hacer la voluntad de Dios. Y a pesar de que Él tenía una comunión con su Padre día tras día, porque era una comunión continua, Él no se dejó desfallecer, aunque se sintió triste y abatido. Cuando Jesús se postró a orar, el ángel del Señor lo renovó sus fuerzas. Entonces, amado hermano, tú debes, con este pasaje bíblico, hacer esa esperanza, ese ejemplo que Jesús nos deja en la oración, orar y tener la plena convicción que el ángel del Señor te va a fortalecer ahí, cuando tú estés postrado, orando, de rodillas. Y vamos a ver qué dice Lucas capítulo 22, versículo 43. Y se le apareció el ángel del cielo para fortalecerle. Cuando tú haces oración, Dios te fortalece, mi amado hermano. Eso es una promesa grande y lo debes de tener con la plena certeza y convicción que así es, que aunque tú no veas nada, su Santo Espíritu está contigo y Él es el que te renueva tus fuerzas. Porque dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. ¿Verdad? ¿Y cuántos podemos decir amén? Porque Él está con nosotros, amado hermano. Él es fiel en lo bueno. Cuando estés en momento de gozo, cuando estés en momento de prueba, amado hermano, Dios es fiel. Él no se va a ir de tu lado. Él está contigo. ¿Para qué? Para fortalecerte. Vemos que aquí Jesús, Él no se quedó callado. Él, al sentir esa angustia, amado hermano, Él oró.
¿Y cuántos de nosotros podemos sentir una angustia y aún así nos quedamos callados? ¿Cuántos de nosotros decidimos no hacer oración o nos dejamos abatir, ¿verdad? Por el momento que está pasando uno, por las circunstancias. Nos dejamos vencer y no debería de ser así. Lo primero que nosotros necesitamos en un momento de angustia es postrarse ante el Señor. Jesús también tuvo determinación en esta oración, amados hermanos. Y en Marcos capítulo 14, 36 dice así: no sea que lo que yo quiero, sino lo que tú. Él tuvo la determinación para decir lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Pero nosotros como humanos, ciertamente, ¿cómo podemos llegar a ese punto, amados hermanos? Ante Dios. A decir verdad es difícil, ¿verdad? Porque nos cuesta. Ciertamente a nosotros como humanos nos cuesta porque no queremos a veces sufrir, a veces padecer. No queremos llevar la vida como Jesús nos las hace saber que la debemos de llevar. A veces nos desviamos y Dios tiene planes de bien para nosotros, pero tal pareciera que nosotros nos vamos por otro camino, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho entender qué es la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos anhelos, queremos hacer las cosas a nuestra manera y a veces Dios tiene diferentes planes, ¿verdad? Para nosotros. A veces cada circunstancia que pasamos nos enseña algo y todo obra para bien. Pero ¿cómo debemos nosotros sumergirnos en la presencia de Dios y llegar a ese punto de decirle: Padre, hágase tu voluntad y no la mía? Teniendo una comunión constante con Dios y no perdiendo el blanco perfecto que es Jesús, tener la confianza de que Él nos direccionará y su voluntad será perfecta. Tal vez para nosotros al momento no la podamos entender, la voluntad de Dios que tiene para nosotros en nuestras vidas, porque nosotros tenemos otros planes, otras cosas, pero dice que Él nos ama con amor eterno, ¿verdad? Y somos sus hijos, y qué padre no quiere lo mejor para sus hijos. Así que nosotros, amados hermanos, tenemos que tener una oración recurrente, con una perspectiva de ver las cosas divinamente, no limitarnos a verlas humanamente con nuestra vista, porque si nosotros nos limitamos a ver lo que humanamente queremos ver o lo que alcanzamos a ver, no vamos a entender y no vamos a decirle: Padre, hágase tu voluntad, porque entonces es lo que yo quiero. En cambio, si nosotros vemos desde una perspectiva divina, nosotros vamos a entender que Jesús quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que el Hijo de Dios le dice: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino como tú, ¿verdad? Y Jesús oró y tuvo temor reverente también cuando Él le dijo a Dios eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo temor reverente ante Dios para reconocer: Padre, tú sabes. Y Hebreos 5 versículo 7 dice así: y Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas
al que le podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos nos dice que Jesús tuvo temor reverente, y aunque era el Hijo, por lo que padeció y aprendió, él aprendió a obedecer. Porque siendo el Hijo de Dios, él pudo haber dicho que no, pero él por su obediencia al Padre. El versículo 9 dice, y había sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús oró y ofreció ruego y súplicas con lágrimas. Él tuvo un temor reverente. Él fue obediente aunque era el Hijo de Dios. Él sabía que había muchísimo más en juego en ese acto donde iba a ser aprendido, ¿verdad? Porque la oración de Jesús en el Getsemaní fue momentos antes de ser aprendido y que él viviera todo su sacrificio, ¿verdad? ¿Para qué? Para glorificar al Padre. Jesús, mediante su obediencia y ese sacrificio, junto con él, con Jesús y la humanidad, nosotros tendríamos esperanza, pues a través del sacrificio de Jesús y su muerte habría salvación para todos nosotros. Y qué maravilloso resultado es este, ¿verdad? Cuando todo se ve perdido, el plan de Dios sobrepasa cualquier cosa que pudiéramos nosotros haber pensado. Esta oración que él hace reconociendo a Dios, amados hermanos, que él sabía quién era su Padre, con temor reverente, que el ángel de Dios lo fortaleció y que él fue obediente, ¿verdad? Y dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros deberíamos de aprender al día de hoy, mis amados hermanos, del Maestro, ¿verdad? De nuestro Maestro. Y decir, hágase tu voluntad. Porque ciertamente, amados hermanos, al igual que Jesús, nosotros debemos de correr en un momento de angustia. Cuando nuestra alma está angustiada y triste, nosotros ya conocemos quién es nuestro Padre. Debemos de tener esa certeza y esa firmeza de recurrir a Él y rindiéndonos ante Él, ¿verdad? Con temor reverente, postrados, y decirle, Padre, hágase su voluntad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la oración es descanso también para el alma. Porque cuántos de nosotros, amados hermanos, honestamente pasamos por una prueba y nos postramos al Señor. O cuántos de nosotros diario oramos. Cuántos de nosotros tenemos una comunión continua con el Padre. Ciertamente a lo largo de este año hemos estado hablando todos los viernes, ¿verdad? De la oración, cómo orar, cuáles son los obstáculos de la oración, ¿verdad? Y ciertamente yo me pregunto, el Señor a lo largo de este año nos está hablando que debemos de orar. Y a hoy Él nos está enseñando que debemos de pedir, pero también debemos de dejar y entregarle nuestra confianza a Él para decirle, hágase tu voluntad, ¿verdad? Tener esa convicción de que todo lo que pasemos ciertamente es por algo y que la voluntad de Dios va a ser buena, agradable y perfecta, amados hermanos.
¿verdad? Yo les quiero compartir algo, y no es que yo sea una mujer que esté postrada las 12 horas del día, ¿verdad? Ni 24 horas del día. Pero yo les puedo asegurar, amados hermanos, y le doy gloria a Dios en este día, y yo les puedo compartir que sí es cierto, Dios escucha las oraciones. Como todos saben, yo pedí oración por mi hermana, ¿verdad? Por un tema delicado de salud. El día domingo la fui a ver y el Señor me hizo sentir que era una enfermedad, y Él me lo dijo: no es de muerte. Cuando yo entré al cuarto, mi hermana me dijo: te encargo esto y esto, ¿verdad? La mujer ya estaba encargando ella. Pero ¿qué creen? La voluntad de Dios es buena. Yo me la quedé viendo y ella postrada en su cama, yo abrí mi boca, amados hermanos, con un clamor, porque Dios conoce mi corazón. Y mi oración fue que el Señor proviera, que el Señor sanara y que el Señor se glorificara en ella. Y el día lunes mi sobrino me dice el día domingo: no, tía, es que la ambulancia va a costar tanto y el traslado tanto y tanto. Yo le dije a mi sobrino: Dios proveerá, hijo. Y el día lunes en la noche me dice: hoy en la noche la trasladan, tía, en la madrugada, y no va a costar nada. Le doy gloria a Dios porque mi hermana está en recuperación, bien de la operación, en mi casa, en la casa de mamá. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Dios escucha las oraciones. Así es que yo te invito, mi amada hermana, yo sé que hay mucha necesidad. Yo te invito a que tú le digas al Señor: hágase tu voluntad. Que tú te postres, con que lo reconozcas. Todos los que estamos acá sabemos del Dios poderoso que tenemos, que para Él no hay nada imposible, porque Él creó los cielos y la tierra. Para Él nada hay imposible. Por eso es el guerrero, porque no ha perdido ni una sola batalla. Así que yo, amada hermana, amado hermano, sea lo mínimo, lo grande, lo pequeño, la angustia que tú tengas, ¿verdad? Ponla delante de Dios. La mayoría aquí somos madres. ¿Y qué es lo que nos acongoja? Porque el alma se acongoja, el alma siente el dolor. Son los hijos. Yo sé que muchas madres tenemos en común los hijos, ¿verdad? Pero ¿por qué no le clamamos al Señor? ¿Por qué en un momento tú te postras delante del Señor como tú quieras, mi amada hermana, y le dices: Señor, te pongo delante de ti esta petición, hágase tu voluntad? Y yo sé que el Señor te va a fortalecer, el Señor va a contestar tus oraciones. No te dejes abatir por lo que tú estés pasando, por enfermedad, por escasez económica. Cada uno de nosotros estamos viviendo una diferente etapa. Las circunstancias de cada uno de nosotros es diferente, amados hermanos. Unos con los nietos, otros con los hijos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todo es un proceso, mi amado hermano. Y Jesús nos enseña a orar, ¿verdad? Él reconoce que Cristo es el Todopoderoso. Le dice: Abba, Padre, yo sé que para ti no hay nada imposible. Y ese versículo, amada hermana, llévalo, atesóralo en tu alma, para que el día que tú estés en la prueba, tú te acerques al Padre y le digas: Abba, Padre, yo sé que para ti nada es imposible. Y en esta noche, mi amada hermana, yo quisiera que tú te pongas de pie, ¿verdad? Que tú
es bueno que vengamos a orar, es bueno que pedamos oración los unos por los otros, porque así lo dice la palabra, debemos llevar las cargas de los unos por los otros. Pero también, amada hermana, es importante que tú aprendas a reconocer al Creador, a tu Padre. Es importante que tú te comiences a enseñar a ser como Jesús, como tu maestro, porque todos somos discípulos de Él. ¿Puedes poner la alabanza, por favor? Tienes que aprender a acercarte al trono de la gracia, amado hermano, a tener una comunión con Él continua, a tener la convicción y la certeza que para Él no hay nada imposible y que Él te escucha. Pero yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que a veces no nos gusta. Pero sabes, Dios tiene planes de bien y no de mal para ti.